¿De quién estás embarazada? Mi hija de 23 años no contestó, solo lloraba desconsoladamente. Estábamos sentadas en la sala de mi casa. Ana había llegado hace media hora, con los ojos hinchados, temblando. Ana, dime, sea quien sea, vamos a resolverlo juntas. Ella levantó la mirada, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Vergüenza mezclada con terror absoluto. De Carlos, susurró finalmente. El mundo se detuvo. ¿Qué? ¿Tu hermano Carlos? No, dije inmediatamente. En mi cerebro se negaba a procesar las palabras. Eso es imposible. Carlos no haría... Lo hizo, interrumpió con voz quebrada. Durante un año le dije que no, le rogué que parara, pero no paró, y ahora estoy embarazada de mi propio hermano. Las lágrimas empezaron a correr por mi cara. No podía respirar, no podía pensar. Mamá, dijo Ana con voz desesperada, tienes que creerme, por favor. Necesito que me creas. Y en ese momento entendí algo terrible. Había criado a un violador. No, y nunca lo supe. Necesito explicarles cómo llegamos aquí, cómo una madre puede criar a dos hijos en la misma casa y uno termina violando al otro. Esta es una de las historias más difíciles que voy a contar, porque es sobre incesto, sobre violación entre hermanos adultos y sobre una madre que tiene que elegir entre sus dos hijos. Si creen que compartir esta historia puede ayudar a otras familias a ver las señales, por favor den like y suscríbanse a Relatos de Abuelas. Me llamo Patricia. Tengo 55 años y vivo en Monterrey, México. Tengo dos hijos, Carlos, 25 años, y Ana, 23 años. O tenía dos hijos. Ahora no sé qué tengo. Mi historia comienza hace 30 años, cuando nació Carlos. Su padre, mi esposo Roberto, nos dejó cuando Carlos tenía 5 años y Ana acababa de nacer. Simplemente se fue. Dijo que no estaba listo para ser padre de dos niños. Yo tenía 25 años, madre soltera, con un niño de 5 años y una bebé, sin educación universitaria. Trabajaba como secretaria en una oficina. Fue difícil, muy difícil. Trabajé 2 empleos durante años. De día en la oficina, de noche limpiando oficinas. Apenas veía a mis hijos, pero pagaba las cuentas, les daba comida, les daba techo. Carlos y Ana crecieron muy unidos. Él era el hermano mayor protector, ella era la hermana menor que lo adoraba. Se llevaban bien, jugaban juntos, se cuidaban mutuamente cuando yo trabajaba. Pensé que era hermoso. Hermanos que se amaban, que se apoyaban. No sabía que ese amor se convertiría en algo enfermo. Cuando Carlos tenía 18 y Ana 16, empecé a notar algo extraño. Carlos era muy protector con Ana, demasiado protector. Carlos, deja que Ana salga con sus amigas, le decía. Pero mamá, esas chicas son malas influencias. Ana necesita enfocarse en sus estudios. Es su vida social, es normal a su edad. Yo solo la cuido. Alguien tiene que hacerlo mientras tú trabajas. Pensé que era un hermano mayor siendo responsable, nada más. Cuando Carlos cumplió 20 y Ana 18, Carlos empezó a estudiar ingeniería en una universidad aquí en Monterrey. Vivía en casa para ahorrar dinero. Ana también empezó universidad ese año, estudiando administración. Ambos vivían en casa conmigo. Carlos tenía su cuarto. Ana tenía el suyo, yo tenía el mío. Una casa pequeña, 3 cuartos, una familia, o eso pensé. Hace 2 años, cuando Ana tenía 21 y Carlos 23, algo cambió. Ana empezó a actuar diferente, más callada, más retraída. Evitaba estar sola con Carlos. ¿Está todo bien entre tú y tu hermano?, le pregunté. Sí, mamá, todo bien. Pero no estaba todo bien. Ahora lo sé. Hace un año, cuando Ana cumplió 22 y Carlos 24, Ana empezó a salir muy temprano de casa y volver muy tarde, como si estuviera evitando estar ahí. ¿Dónde vas todo el día? A la biblioteca, a estudiar con amigos, pero sus calificaciones no mejoraban, algo no cuadraba. Y hoy, hace 2 horas, Ana tocó mi puerta, con los ojos rojos, temblando. Mamá, necesito hablar contigo,
La dejé entrar. Nos sentamos en la sala. ¿Qué pasó? Estoy embarazada. Mi primer pensamiento fue, necesita apoyo. Sea quien sea el padre, vamos a manejarlo juntas. ¿Quién es el padre? ¿Tu novio? No tengo novio. Entonces, ¿quién? Y entonces me dijo que era Carlos, su hermano. ¿Cómo pasó esto? Le pregunté cuando finalmente pude hablar. Mis manos temblaban, mi voz se quebraba. Ana se limpió las lágrimas. Empezó hace un año. Yo tenía 22, él 24. Tú estabas en tu turno de noche. Carlos entró a mi cuarto. ¿Y qué pasó? Dijo que necesitábamos hablar. Se sentó en mi cama. Empezó a hablar de cosas normales. Después puso su mano en mi pierna. Dios mío. Le dije que parara, que me estaba incomodando, pero él dijo, somos adultos, los dos. Esto es normal entre adultos que se atraen. Adultos que se atraen son hermanos. Y después me besó, le empujé, le dije que no, que eso estaba mal. No, pero él dijo, no es malo, solo es amor, un amor diferente. Cada palabra era una puñalada. Y después me violó, dijo con voz quebrada. Yo lloraba, le decía que no, que parara, pero no paró. Y después dijo, si le dices a mamá, le va a doler, va a pensar que tú lo provocaste. Es mejor que sea nuestro secreto. ¿Por qué no me dijiste? Porque tenía miedo, gritó. Tenía miedo de que no me creyeras. Tenía miedo de que lo defendieras. Es tu hijo. Tu primer hijo. Siempre lo has querido más que a mí. Eso no es verdad. Sí lo es, insistió. Cuando yo nací, tú trabajabas tanto que Carlos me criaba a mí. Él era como mi segundo padre, y ahora es el padre de mi bebé. Me levanté del sofá. Necesitaba aire, necesitaba pensar, pero no podía pensar, solo podía sentir horror. ¿Pasó una vez? Pregunté con voz temblorosa. No, pasó muchas veces, durante un año, 2, 3 veces por semana. Siempre cuando tú estabas trabajando o dormida, siempre me decía, esto es especial, esto es amor, nadie más lo entendería. Y quedaste embarazada. Hace 2 meses me di cuenta de que mi periodo no venía. Compré una prueba, positiva. Fui al doctor, confirmado. 2 meses de embarazo. ¿Por qué esperaste 2 meses para decirme? Porque no sabía qué hacer, dijo llorando. Parte de mí quería abortar y no decir nada. Otra parte pensaba, ¿cómo oculto esto? Y otra parte quería que lo supieras. Que supieras qué tipo de hijo tienes. Me senté de nuevo. Tomé sus manos. Ana, mírame. Te creo. Completamente. Sin duda. Y vamos a arreglar esto. ¿Cómo? Primero vamos a hablar con Carlos. Y después vamos a la policía. Sus ojos se abrieron con terror. ¿A la policía? Sí, porque lo que él hizo es violación e incesto. Es un crimen. Pero es tu hijo, mi hermano. Y tú eres mi hija. Y él te violó. Eso es más importante que cualquier lazo familiar. ¿Y el bebé? Respiré profundo. Esa decisión es tuya, completamente tuya. Si quieres abortar, te apoyo. Si quieres tener el bebé y darlo en adopción, te apoyo. Si quieres tenerlo y criarlo, te apoyo. Es tu decisión. No quiero tener el bebé de mi hermano, susurró. No puedo. Cada vez que lo viera, recordaría lo que me hizo. Entonces abortarás, y yo estaré contigo cada paso. ¿De verdad me crees? Te creo, sin duda. Ahora y siempre. Esta fue la primera decisión, pero no la más difícil, porque confrontar a tu hijo violador es algo que ninguna madre debería tener que hacer. Si esta historia les está enseñando sobre elegir a la víctima sobre el agresor, incluso cuando ambos son tus hijos, déjenme un comentario. Carlos llegó a casa a las 7 de la noche. Como siempre, llegaba de la universidad, se cambiaba y se sentaba a cenar. Esa noche yo lo estaba esperando en la sala. Y Ana estaba en su cuarto con la puerta cerrada con seguro. «Hola, mamá», dijo sonriendo. «¿Qué hay de cenar? Siéntate, necesitamos hablar». Su sonrisa se desvaneció. ¿Pasó algo? Ana me contó. Su cara cambió.
Por un segundo vi pánico. Después se recompuso. ¿Qué te contó? Todo. Sobre lo que has estado haciendo durante un año. No sé de qué hablas. Carlos, no me mientas. Sé que violaste a tu hermana. Sé que está embarazada. No, y sé que el bebé es tuyo. Se quedó callado durante un largo momento. Después dijo, ella te mintió. No me mintió. Si lo hizo, entre Ana y yo hay algo especial, pero fue consensual. Ambos lo queríamos. Tiene 23 años y eres su hermano. Y yo tengo 25. Ambos somos adultos. Podemos tomar nuestras propias decisiones. No cuando es incesto, no cuando es tu hermana. No es incesto real. No compartimos el mismo padre, solo la misma madre. Carlos, y ella lo quería tanto como yo. Me buscaba, me provocaba. Lo miré, y por primera vez en 25 años no reconocí a mi hijo. Ana dice que le dijiste no, que lloró, que le rogó que pararas. Ella dramatiza. Le gustaba jugar a que no quería, pero realmente sí quería. ¿Jugar? Tiene 23 años, Carlos. Es tu hermana menor. Hay una dinámica de poder ahí. No hay dinámica de poder. Somos dos adultos enamorados. No es amor, es abuso. Es violación. Me levanté del sofá. Sal de esta casa. Ahora. ¿Qué? Que salgas. Ahora. Antes de que llame a la policía. Mamá, estás exagerando. Violaste a tu hermana. Grité con toda la fuerza que tenía. Durante un año. Y ahora está embarazada. Fue consensual. No importa si fue consensual o no. Es tu hermana. Es incesto. Es ilegal. Y es repugnante. Carlos me miró con ojos fríos. Si me corres, nunca volverás a verme. Bien. Y porque no quiero volver a verte. Y vas a perder a tu hijo. Ya perdí a mi hijo, dije con lágrimas corriendo por mi cara. El hijo que yo crié no violaría a su hermana, así que el hombre parado frente a mí no es mi hijo, es un extraño, y quiero que salga de mi casa. Carlos tomó sus llaves, caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. Vas a arrepentirte de esto, cuando Ana te deje también, cuando estés sola. Vas a arrepentirte. Lo único de lo que me arrepiento es de no haber visto quién eras antes. Y cerró la puerta detrás de él. Eché a mi hijo de casa. Elegí a mi hija sobre él. Pero la batalla apenas comenzaba, porque ahora teníamos que ir a la policía y denunciar incesto y violación entre hermanos adultos. En la siguiente parte les cuento qué pasó cuando confrontamos el sistema legal. Suscríbanse a Relatos de Abuelas para ver cómo continúa esta historia. Después de que Carlos se fue, subí a ver a Ana. Estaba en su cama abrazando una almohada, llorando. Se fue, le dije, y no va a volver. ¿Le creíste a mí? Te creo a ti, completamente, siempre. Ella lloró más fuerte. Pensé que lo defenderías. Pensé que dirías que estoy mintiendo. Nunca. Tú eres mi prioridad, no él. ¿Y ahora qué? Ahora descansas. Y mañana, si estás lista, vamos a la policía. Y también programamos cita para el procedimiento, si todavía es lo que quieres. Sí, quiero abortar. No puedo tener este bebé. Está bien, yo estaré contigo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala mirando fotos familiares. Fotos de Carlos y Ana cuando eran niños. Sonriendo, jugando, abrazados. ¿En qué momento se torció todo? ¿En qué momento mi hijo se convirtió en un depredador? Y la pregunta que más me atormentaba, ¿cómo no lo vi? Estaba tan ocupada trabajando, tan ocupada sobreviviendo, que nunca me detuve a observar realmente a mis hijos. Y ahora mi hija estaba embarazada de su propio hermano, y mi hijo era un violador. ¿Cómo se supone que una madre vive con eso? A la mañana siguiente, a las 9 de la mañana, Ana y yo estábamos paradas frente a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales en Monterrey. ¿Lista?, le pregunté tomando su mano. No, pero vamos. Entramos juntas. Y comenzó el proceso más difícil de nuestras vidas. La sala de espera de la Fiscalía estaba llena. Mujeres de todas las edades.
algunas con niños, otras solas. Ni todas con la misma expresión, miedo mezclado con determinación. Ana apretaba mi mano tan fuerte que me dolía, pero no me quejé. Si eso la ayudaba a sentirse más segura, que me rompiera los dedos. «Señorita Ana Hernández», llamó una mujer de unos 35 años con portapapeles. «Sí», respondió Ana con voz apenas audible. «Soy la licenciada Torres. Voy a tomar su declaración. ¿Quiere que su mamá entre con usted?» Ana me miró. «¿Y puedes?» «Por supuesto». Seguimos a la licenciada Torres a una oficina pequeña. Había una grabadora en la mesa y una caja de pañuelos. «Voy a grabar su declaración», explicó la licenciada. «Es procedimiento estándar. ¿Está de acuerdo?» Ana asintió. «Necesito que lo diga en voz alta para la grabación». «Sí, estoy de acuerdo». La licenciada presionó el botón de grabar. «Es 15 de marzo, 10:20 de la mañana. Presente. Ana Hernández, 23 años. Y su madre Patricia Hernández como acompañante. Ana. Por favor, cuénteme qué pasó». Y entonces Ana habló. Por primera vez contó su historia completa a alguien más aparte de mí. Empezó desde el principio, hace un año, la primera noche que Carlos entró a su cuarto. Me dijo que necesitábamos hablar. Se sentó en mi cama, empezó a tocarme la pierna. Le dije que parara, pero él dijo que éramos adultos y que esto era normal. La licenciada tomaba notas sin expresión, profesional, pero yo veía compasión en sus ojos. ¿Qué pasó después? Me besó. Traté de empujarlo, pero él es más fuerte que yo. Me sostuvo contra la cama. Y después me violó. Lágrimas corrían por mi cara mientras escuchaba. Ana continuó. Le dije que no. Lloré, le rogué que parara. Pero él dijo, «Esto es amor. Un amor especial entre nosotros. Nadie más lo entendería». ¿Y después de esa primera vez? Siguió pasando. 2, 3 veces por semana. Siempre cuando mamá estaba trabajando o dormida. Siempre me amenazaba con que, si le decía a mamá, ella pensaría que yo lo provoqué. ¿Cuándo se dio cuenta de que estaba embarazada? Hace 2 meses. Mi periodo no llegó. Compré una prueba. Positiva. ¿Y le dijo a Carlos? Sí. Pensé que tal vez eso lo haría parar, pero él dijo, «Bien, ahora estamos conectados para siempre. Podemos tener una familia juntos». Sentí náusea. Mi hijo había dicho eso. Mi hijo. Cuando Ana terminó, habían pasado 2 horas. La grabación tenía 2 horas de testimonio detallado. ¿Tiene evidencia física?, preguntó la licenciada. «Estoy embarazada de 2 meses. El bebé es evidencia. Vamos a necesitar prueba de paternidad para confirmar que Carlos es el padre. ¿Él tiene que estar de acuerdo? No. Con una orden judicial podemos obligarlo a dar muestra de ADN». ¿Y después? La licenciada suspiró. Después viene la parte difícil. Este es un caso complicado porque ambos son adultos. Carlos va a argumentar que fue consensual, que ambos tienen más de 18 años. «Pero es su hermano», dije. «¿No? ¿Eso no importa?» «Sí importa. El incesto es ilegal en México sin importar la edad. Eso está de nuestro lado. Pero Carlos va a argumentar que fue consensual, que no hubo violencia. Pero Ana dice que hubo violencia, que le dijo no». «Lo sé, y vamos a luchar por eso. Pero necesito que entiendan, en casos de violación entre adultos, donde no hay testigos y no hay evidencia de violencia física extrema, es difícil probar que no hubo consentimiento». «¿Cuáles son las probabilidades?», preguntó Ana. La licenciada la miró directamente. Con el embarazo como prueba de relación sexual, con su testimonio, y con la prueba de ADN confirmando incesto, yo diría 50-50. El incesto es más fácil de probar que la violación en este caso. ¿Y si perdemos? Entonces Carlos no va a prisión por violación, pero puede ir por incesto. Eso es algo. No era la respuesta que queríamos, pero era la verdad. «Hay algo más», dijo Ana con voz temblorosa. «Quiero abortar. ¿Necesito permiso legal?» «No,
Usted tiene 23 años. Es adulta. Puede tomar esa decisión por sí misma. Tenemos convenio con clínicas donde puede hacer el procedimiento de forma segura. ¿Cuánto tiempo tengo? Está de 2 meses. Tiene hasta las 12 semanas en Nuevo León. Tiene tiempo. Salimos de la fiscalía 3 horas después, agotadas emocional y físicamente. ¿Hice lo correcto?, preguntó Ana en el carro. Sí, absolutamente sí. Pero la licenciada dijo que tal vez perdamos. Tal vez. Pero al menos lo intentamos. Y eso es más de lo que muchas víctimas pueden decir. Durante las siguientes semanas, la licenciada Torres trabajó en el caso. Nos llamaba cada pocos días con actualizaciones. Localizamos a Carlos. Le notificamos que hay una investigación en su contra. ¿Qué dijo? Que la relación fue consensual, que Ana es adulta, que ambos se aman. Exactamente lo que predijimos. Y ahora lo citamos para interrogatorio formal y solicitamos orden judicial para prueba de ADN. Mientras tanto, Ana y yo programamos el procedimiento de aborto para 2 semanas después. ¿Estás segura?, le pregunté de nuevo. No hay prisa, tienes tiempo para pensarlo. Estoy segura, mamá. No puedo tener el bebé de mi hermano. No puedo. Está bien, yo estaré contigo. La noche antes del procedimiento, Ana y yo nos sentamos en la sala. ¿Crees que soy mala persona?, preguntó. Por abortar. No creo que eres una sobreviviente tomando la decisión correcta para ti. Algunas personas dirían que es un bebé inocente, que no es culpa del bebé. Y tienen derecho a su opinión, pero la decisión es tuya y solo tú sabes lo que puedes manejar. No puedo ver a ese bebé cada día y recordar lo que Carlos me hizo. No puedo. Entonces no lo harás. Y nadie tiene derecho a juzgarte. El día del procedimiento la llevé a la clínica. Era un lugar discreto, profesional, limpio. No, señorita Hernández, llamó una enfermera. Ana se levantó. Me miró con miedo. ¿Quieres que entre contigo? No, esto lo hago sola. Pero, ¿estarás aquí cuando salga? No me voy a mover de esta silla. Ana entró. La puerta se cerró detrás de ella, y yo me quedé sentada, esperando. 2 horas después, salió, pálida, adolorida, pero aliviada. ¿Cómo te sientes? Vacía, física y emocionalmente vacía, pero también libre. Eso es normal. En el carro de regreso, Ana dijo algo importante. Ahora que el bebé no está, puedo enfocarme en el caso, en asegurarme de que Carlos pague. ¿Estás segura? ¿Podemos retirar la denuncia si es demasiado? No, vamos a continuar. Porque aunque el bebé no esté, lo que él me hizo sigue siendo real y merece ser castigado. Abortar después de violación es una decisión que solo la víctima puede tomar. Nadie más tiene derecho a juzgar. Si conocen a alguien enfrentando esto, apóyenla sin juzgar. Déjenme un comentario si esta historia les está dando perspectiva. 2 semanas después del aborto, Carlos fue citado a la fiscalía para interrogatorio. Ana y yo no estuvimos presentes. La licenciada dijo que era mejor así, pero después nos contó lo que pasó. Carlos llegó con abogado, un abogado que había contratado con dinero que no sabía que tenía. Mi cliente admite que tuvo relaciones sexuales con su media hermana, dijo el abogado. Mi corazón se hundió. ¿Media hermana? No, pero niega que haya sido violación, continuó el abogado. Fue consensual. Ambos son adultos mayores de edad. ¿Admite que es incesto?, preguntó la licenciada Torres. Técnicamente sí, pero mi cliente argumenta que son medio hermanos. No comparten padre. La ley sobre incesto está principalmente diseñada para prevenir problemas genéticos entre hermanos completos. La ley también está diseñada para proteger contra relaciones de poder desiguales en familias. Mi cliente tiene 25 años. Su hermana tiene 23. Ambos son adultos. No hay relación de poder. Él es el hermano mayor. Creció cuidándola. Hay inherente desbalance de poder. Eso es especulación. Así continuó durante 1 hora.
el abogado de Carlos defendiendo lo indefendible. Un mes después llegaron los resultados de ADN. Carlos había sido obligado por orden judicial a dar muestra. La licenciada nos llamó. Los resultados confirman, Carlos es el padre del embarazo que existió. Aunque Ana ya abortó, ¿eso ayuda al caso? Sí. Confirma que hubo relaciones sexuales. Confirma incesto. Ahora solo tenemos que probar que no fue consensual. ¿Cómo? Con el testimonio de Ana, con evidencia de que ella le dijo no, con el patrón de amenazas. 3 meses después de la denuncia, hubo una audiencia preliminar para determinar si había suficiente evidencia para llevar el caso a juicio. Yo asistí. Ana asistió. Carlos llegó con su abogado. Cuando Carlos entró a la sala, miró a Ana. Ella desvió la mirada. No podía siquiera verlo. El juez escuchó los argumentos de ambos lados. El fiscal presentó el testimonio de Ana, la prueba de ADN, el embarazo, ahora terminado, el patrón de comportamiento. El abogado de Carlos argumentó que todo fue consensual, que Ana era adulta, que podía haber dicho no y salir del cuarto en cualquier momento. Mi cliente, dijo el abogado, está enamorado de su hermana. Sí, es incesto, pero no es violación. Ambos son adultos que tomaron una decisión. El fiscal respondió. La víctima dijo no repetidamente, lloró, le rogó que parara. Eso no es consentimiento, y el hecho de que sean hermanos crea una dinámica donde el no es difícil de decir y difícil de hacer cumplir. El juez deliberó durante 1 hora. Después anunció su decisión. Hay suficiente evidencia de incesto para proceder. Eso es claro. Sobre la violación, hay suficiente testimonio creíble para permitir que un jurado decida. El caso procederá a juicio. Carlos iba a juicio. Por incesto definitivamente. Por violación posiblemente. Habíamos ganado la primera batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Probar violación entre adultos cuando no hay testigos es increíblemente difícil, pero eso no significa que no debamos intentarlo. En la siguiente parte les cuento qué pasó en el juicio y cómo Ana y yo enfrentamos a Carlos en corte. Suscríbanse a Relatos de Abuelas. Después de la audiencia, Ana y yo salimos del tribunal tomadas de la mano. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. No lo sé, admitió. Aliviada de que vaya a juicio, pero aterrada de lo que viene. Lo que viene es que vas a contar tu verdad. Y él va a tener que enfrentarla. ¿Y si el jurado no me cree? Entonces al menos lo intentamos. Al menos dijimos la verdad en voz alta. Durante los meses de preparación para el juicio, algo más pasó, algo que no esperaba. Mi familia, mis hermanos, mis padres empezaron a llamarme. Patricia, ¿cómo puedes hacer esto a tu propio hijo? ¿Hacer qué? ¿Denunciar que violó a su hermana? Ana es adulta. Si realmente no quería, podría haberse ido. Vivía en mi casa, con su hermano. ¿A dónde iba a ir? Ella lo provocó. Seguramente lo provocó. Tiene 23 años y él es su hermano mayor. Pero no entendían, o no querían entender. Mi madre me llamó llorando. Estás destruyendo a tu hijo. ¿Y cómo puedes hacerle esto? Él se destruyó a sí mismo cuando violó a su hermana. Pero es tu hijo, tu primer hijo. Y Ana es mi hija, y ella es la víctima, así que la elijo a ella. Vas a arrepentirte de esto. Lo único de lo que me arrepiento es de no haberlo visto antes. Perdí a casi toda mi familia en esos meses. Todos eligieron a Carlos sobre Ana, sobre mí. Solo mi hermana menor, Laura, me apoyó. Hiciste lo correcto, me dijo. No dejes que nadie te haga dudar. 5 meses después de la audiencia preliminar, finalmente teníamos fecha de juicio. El juicio fue programado para septiembre. 3 meses de preparación, 3 meses de nervios. Durante esos meses, Ana continuó en terapia. Una psicóloga especializada en trauma sexual la veía 2 veces por semana. ¿Te está ayudando?, le pregunté. Sí. Me está ayudando a entender que no fue mi culpa.
No, que yo dije no y eso debería haber sido suficiente. Absolutamente fue suficiente. Pero Carlos dice que yo quería, que lo provoqué. Carlos es un mentiroso y un violador. No creas nada de lo que dice. También empecé terapia, porque necesitaba procesar lo que había pasado. Necesitaba entender cómo no vi las señales. Patricia, me dijo mi terapeuta, usted estaba trabajando 2 empleos, estaba sobreviviendo. No puede culparse por no ver algo que Carlos trabajó muy duro para esconder. Pero vivíamos en la misma casa y los depredadores son expertos en operar bajo nuestras narices. Eso no es culpa suya. Entonces, ¿de quién es la culpa? De Carlos, solo de Carlos. Finalmente llegó el día del juicio. Septiembre 15, a las 9 de la mañana, en el Tribunal de Justicia de Monterrey. Ana y yo llegamos temprano. Nos sentamos en una banca fuera de la sala, esperando. A las 8:50, Carlos llegó. Nen con su abogado. Me vio. Yo lo miré directamente, sin miedo, sin vergüenza. Él desvió la mirada primero. A las 9:00 nos llamaron a entrar. La sala era formal. El juez, un hombre de unos 55 años, se sentó en su lugar, Carlos y su abogado a un lado, Ana, la licenciada Torres y yo al otro. Caso número 2025-DS-3341, anunció el juez. Estado contra Carlos Hernández, cargos, incesto y violación. ¿Cómo se declara el acusado? El abogado de Carlos se levantó. Culpable de incesto, su señoría, ni inocente de violación. Así que admitía el incesto pero negaba la violación. Muy bien, que comience el juicio. Y comenzó la batalla por la verdad de mi hija. La licenciada Torres se levantó y presentó el caso, explicó los cargos, explicó que iba a probar que Carlos Hernández había violado a su hermana Ana durante 1 año y que el embarazo resultante, ahora terminado, era evidencia de incesto. El abogado de Carlos presentó su defensa. ¿Que hubo relación sexual? Sí. ¿Que era incesto? Sí, y Carlos lo admitía, pero que fue completamente consensual, que Ana era adulta, que ambos se amaban. Mi cliente, dijo el abogado, cometió el error de enamorarse de su hermana. Es incesto, lo admite, pero no es violación. Ambos son adultos que tomaron una decisión. Después vino el momento que todos esperábamos, el testimonio de Ana. La licenciada Torres la llamó al estrado. Ana se levantó con piernas temblorosas y caminó hacia adelante. Y puso su mano en la Biblia y juró decir la verdad. Se sentó, miró al juez, respiró profundo. Y entonces la licenciada preguntó, Ana, ¿tu hermano Carlos te violó? Sí. ¿Cuándo empezó? Hace 1 año y medio. Yo tenía 22 años. Él tenía 24. ¿Cuánto tiempo duró? 1 año. Hasta hace 6 meses cuando le dije a mi mamá, ¿puedes decirnos qué pasó la primera vez? Y Ana contó su historia, de nuevo. Pero esta vez no solo para mí o para una grabadora. Esta vez frente a un juez. Frente a su violador. Frente a una sala llena de gente. Su voz temblaba al principio, pero mientras hablaba se volvió más fuerte, más segura. Contó sobre la primera noche, cómo Carlos entró a su cuarto, cómo empezó tocándola, cómo ella dijo no, pero él no paró. Le empujé, dijo con voz firme. Le dije que parara. Lloré, pero él dijo, esto es amor, un amor especial, eres adulta, puedes decidir. Contó sobre las veces siguientes, 2, 3 veces por semana. No siempre cuando yo estaba trabajando o dormida. Siempre con amenazas. Si le dices a mamá, va a pensar que tú lo provocaste. Contó sobre quedar embarazada, sobre decirle a Carlos, sobre su respuesta, bien, ahora estamos conectados para siempre. Cuando terminó, había lágrimas en sus ojos, pero su voz no se quebró. Se mantuvo firme mirando directamente al juez. El abogado de Carlos se levantó para contrainterrogatorio. Señorita Hernández, usted dice que le dijo no a mi cliente. ¿Ni correcto? Sí, muchas veces.
Pero nunca gritó, nunca salió del cuarto, nunca llamó a la policía. Tenía miedo. Es mi hermano. Vivíamos en la misma casa. O tal vez, dijo el abogado con tono sugestivo, nunca gritó porque en realidad quería lo que estaba pasando. Objeción, gritó la licenciada Torres. Especulativa y ofensiva. Aceptada, dijo el juez. Reformule la pregunta. El abogado continuó. Señorita Hernández, ¿es cierto que usted y mi cliente no comparten el mismo padre? Sí, pero crecimos juntos como hermanos. Técnicamente son medio hermanos, ¿correcto? Somos hermanos en todo sentido que importa, pero legalmente, genéticamente, solo comparten madre. Objeción, dijo la licenciada Torres. Irrelevante. El incesto aplica a hermanos completos y medio hermanos. Aceptada. El abogado cambió de táctica. Señorita Hernández, usted abortó el embarazo, ¿correcto? Objeción, dijo la licenciada Torres inmediatamente. Irrelevante. Lo que la víctima hizo con su embarazo no tiene relación con si fue violada. Retiro la pregunta, dijo el abogado sonriendo como si hubiera ganado algo. Así continuó durante una hora. El abogado de Carlos intentando destruir la credibilidad de Ana, ella manteniéndose firme. Después me llamaron a mí al estrado. Juré decir la verdad y me senté. La licenciada Torres preguntó, Señora Hernández, ¿cuándo se enteró de lo que estaba pasando? Hace 6 meses, Ana vino a casa llorando. Me dijo que estaba embarazada. Y cuando le pregunté de quién, me dijo que de Carlos. ¿Qué hizo usted? Le creí inmediatamente, sin duda, y esa misma noche confronté a Carlos. ¿Qué dijo él? Primero negó todo. Después admitió que habían tenido relaciones, pero dijo que fue consensual, que Ana era adulta. ¿Le creyó? No. Conozco a mi hija, y vi su cara cuando me contó lo que pasó. No estaba mintiendo. El abogado de Carlos se levantó para contrainterrogatorio. Señora Hernández, ¿es cierto que usted trabajaba 2 empleos mientras sus hijos crecían? Sí, para mantenerlos. ¿Cuántas horas al día trabajaba? 12, 14 horas, algunos días. ¿Entonces no estaba muy presente en casa? Estaba trabajando para darles comida y techo. Pero no lo supervisaba de cerca. Ni correcto. Hacía lo mejor que podía. Es posible que su hija y su hijo desarrollaran sentimientos románticos sin que usted se diera cuenta. No eran sentimientos románticos, era violación. Pero ¿es posible que no viera lo que realmente pasaba entre ellos? Objeción, dijo la licenciada Torres. Especulativa, aceptada. El tercer día de juicio, Carlos finalmente testificó. Subió al estrado con confianza. Juró decir la verdad. Su abogado le preguntó, Carlos, ¿tuviste relaciones sexuales con tu hermana Ana? Sí. ¿Fue contra su voluntad? No, fue completamente consensual. ¿Puedes explicar cómo empezó? Carlos respiró profundo. Y entonces mintió, descaradamente mintió frente a todos. Ana y yo siempre fuimos cercanos. Crecimos juntos. Yo la cuidaba cuando mamá trabajaba. Y con el tiempo nos enamoramos. Ana sollozó a mi lado. Yo tomé su mano. ¿Y qué pasó hace 1 año y medio? Ana vino a mi cuarto una noche. Me dijo que tenía sentimientos por mí. Yo le dije que estaba mal, que éramos hermanos, pero ella insistió. Me dijo que éramos adultos, que podíamos decidir. Era asqueroso escucharlo. Cada palabra era una mentira, pero lo decía con tanta convicción. La licenciada Torres se levantó para contrainterrogatorio. Señor Hernández, usted dice que su hermana vino a usted. ¿Por qué entonces le dijo a su madre que usted la violó? Porque quedó embarazada y se asustó, o necesitaba a alguien a quien culpar, o tal vez porque realmente la violó y ahora está mintiendo para salvar su propia piel. Objeción, dijo el abogado de Carlos. Argumentativa. Retiro la pregunta, dijo la licenciada Torres. Señor Hernández, ¿entiendes que lo que hiciste es incesto? Sí, y me arrepiento.
pero no es violación. Tu hermana dice que le dijiste no repetidamente. ¿Es verdad? Ella jugaba a decir no, pero realmente quería decir sí. ¿Jugaba? Tu hermana menor, en viviendo en la misma casa que tú, diciéndote no era un juego? Ella, es complicado. No es complicado, es violación. Objeción, gritó el abogado de Carlos. Retiro el comentario, dijo la licenciada Torres. Sin más preguntas, los violadores siempre tienen excusas, siempre culpan a la víctima, pero cuando alguien dice no, eso significa no, sin importar la relación, sin importar la edad. Si esta historia les está enseñando sobre consentimiento, déjenme un comentario. El juicio duró 5 días, 5 días de testimonios, de argumentos, de esperar. El quinto día, el juez anunció: he escuchado toda la evidencia, voy a deliberar. Mi veredicto será dado mañana a las 10 de la mañana. Esa noche, Ana y yo no pudimos dormir. Nos sentamos en la sala tomando té, esperando que amaneciera. Sin importar qué pase mañana, le dije. Estoy orgullosa de ti, hablaste tu verdad, eso es lo que importa. Pero si no me creen, entonces nosotras sabemos la verdad. Y eso tiene que ser suficiente. ¿Es suficiente para ti? No, admití, pero es lo que tenemos. A las 10 de la mañana del día siguiente, estábamos de vuelta en la sala de audiencias. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Se sentó, abrió una carpeta, nos miró a todos y entonces habló. En el caso del Estado contra Carlos Hernández, he revisado cuidadosamente toda la evidencia, el testimonio de la víctima, el testimonio del acusado, la prueba de ADN, los testimonios de expertos. Hizo una pausa. El silencio era absoluto. En el cargo de incesto, el acusado se ha declarado culpable. La evidencia lo confirma. Por lo tanto, lo encuentro culpable de incesto. En el cargo de violación es más complicado. No hay testigos, no hay evidencia física de violencia. Es la palabra de la víctima contra la palabra del acusado. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sin embargo, continuó, he notado varios factores importantes. Primero, el acusado es el hermano mayor. Segundo, creció cuidando a la víctima, estableciendo una dinámica de poder clara. Tercero, vivían en la misma casa, limitando la capacidad de la víctima de escapar o buscar ayuda. Además, el testimonio de la víctima fue consistente, detallado y emocionalmente auténtico. El testimonio del acusado, por otro lado, cambió varias veces y contenía inconsistencias claras. Por último, la reacción de la víctima al quedar embarazada, el miedo, la vergüenza, el retraso en reportar, es completamente consistente con víctimas de violación, no con participantes voluntarios en una relación. Contuve la respiración. Por lo tanto, dijo el juez, encuentro al acusado Carlos Hernández culpable del delito de violación agravada por relación de confianza familiar. La sala explotó. Ana empezó a llorar. Yo la abracé, también llorando. ¡Orden!, gritó el juez golpeando su mazo. La sentencia será dictada en 2 semanas. El acusado quedará bajo custodia inmediata hasta entonces. 2 oficiales se acercaron a Carlos. Le pusieron esposas. Mientras se lo llevaban, me miró. Sus ojos llenos de odio e incredulidad. No sentí nada, solo alivio. Ganamos. Pero ganar en corte no borra el trauma, no devuelve lo que se perdió. En la parte final les cuento cómo Ana y yo aprendimos a vivir después de la victoria y cómo reconstruimos nuestras vidas. Suscríbanse a Relatos de Abuelas. 2 semanas después, volvimos para la sentencia. El juez miró a Carlos. Señor Hernández ha sido encontrado culpable de 2 crímenes graves, incesto y violación agravada. Abusó de la confianza de su hermana menor, usó su posición como hermano mayor para victimizarla. No solo le robó su sentido de seguridad familiar, le robó su confianza en las relaciones, le robó 1 año de su vida viviendo con miedo.
por el delito de incesto, lo sentencio a 5 años de prisión. Por el delito de violación agravada por relación de confianza familiar, lo sentencio a 18 años de prisión a cumplirse consecutivamente. Total, 23 años de prisión. 23 años. Carlos tenía 25 años. Tendría 48 cuando saliera. Ana apretó mi mano. Ganamos, susurró. Ganamos, repetí. Pero no se sentía como victoria completa. Se sentía como justicia, fría, necesaria, pero dolorosa. Después de la sentencia, salimos del tribunal. Allá afuera no había reporteros. Este caso no había llamado atención mediática. Era solo nosotras. Ana y yo caminamos hacia el carro en silencio. ¿Cómo te sientes?, le pregunté finalmente. No lo sé, admitió. Pensé que me sentiría feliz o aliviada, pero solo me siento vacía. Es normal. La justicia no borra el trauma. Lo sé. Pero esperaba sentirme diferente, más libre. La libertad va a venir, pero toma tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero vamos a hacer el viaje juntas. Ella asintió. Gracias, mamá, por creerme, por elegirme sobre él. Siempre te voy a elegir a ti. Esa noche, en casa, solo nosotras dos ahora, nos sentamos en la sala. ¿Qué va a pasar con la familia?, preguntó Ana. Tus hermanos, tus padres, todos defendieron a Carlos. Entonces ya no son mi familia. Mi familia eres tú. ¿No te duele? Claro que me duele, pero duele menos que traicionarte a ti. Ana lloró. Nem, perdiste tanto por mí. No perdí nada que valiera la pena mantener. Gané algo más importante. Gané tu confianza. Gané saber que hice lo correcto. Y nos sentamos ahí, en silencio, mientras comenzaba el largo camino de sanación. Porque el veredicto fue solo el final de una batalla. La guerra por sanar apenas comenzaba. 3 años después de la sentencia, mi vida es completamente diferente de lo que era hace 4 años. Tengo 58 años ahora. Vivo en la misma casa de Monterrey, pero se siente como un lugar diferente, más tranquilo, más seguro. Ana tiene 26 años. Se mudó hace 1 año a su propio departamento. Al principio me preocupé. ¿Estaría lista? ¿Podría vivir sola después de todo lo que pasó? Pero estaba lista, más que lista. Carlos cumple ahora su 3er año de 23 años de prisión. 20 años más por delante. Nunca lo he visitado, nunca lo visitaré. Al principio me mandaba cartas, llenas de rabia, culpándome por destruir su vida, diciéndome que era una mala madre, que había elegido mal. Dejé de leer las cartas después de la 5ª. Ahora cuando llegan, las tiro directamente a la basura sin abrirlas. No le debo nada, ni siquiera mi atención. Pero antes de cerrar este capítulo para siempre, hay cosas que pasaron en estos 3 años que necesito contarles. Cosas sobre sanación, sobre perdón, no a él, sino a mí misma, y sobre construir una vida nueva de las cenizas de la vieja. Si 6 meses después de la sentencia, Ana tuvo una crisis. La llamé para nuestra cena semanal y sonaba extraña. Fui a su departamento y la encontré en el piso, llorando. ¿Qué pasó? No puedo hacerlo, mamá. No puedo vivir con esto. Está siempre ahí. Lo que hizo, el bebé que aborté, todo. La sostuve mientras lloraba. Lo sé, mi amor, lo sé. ¿Cuándo va a parar? ¿Cuándo voy a sentirme normal de nuevo? No lo sé, pero vamos a encontrar más ayuda. Al día siguiente, encontramos una nueva terapeuta especializada en trauma de incesto. Se llamaba Doctora Méndez. Ana empezó a verla 3 veces por semana. Al principio, Ana resistía. ¿De qué sirve?, decía. Hablar no cambia lo que pasó. No, le dije, pero tal vez te ayude a cargar el peso. Lentamente, la terapia empezó a ayudar. No de forma dramática, no de la noche a la mañana. Pero poco a poco, Ana empezó a tener más días buenos que malos. 1 año después de la sentencia, Ana tomó una decisión importante. Voy a volver a la universidad, me dijo. Dejé mis estudios durante el juicio. Ahora quiero terminar. ¿Estás segura? ¿Estás lista? No.
pero necesito intentarlo. Necesito tener una vida que no sea solo víctima de incesto. Empezó despacio, una clase, después 2, después un semestre completo. Algunos días eran difíciles. Llegaba a casa llorando. Vi a alguien que me recordó a Carlos. Tuve que salir de clase, pero otros días llegaba sonriendo y saqué A en mi examen. Y ni siquiera pensé en eso durante todo el día. Esos días buenos se volvieron más frecuentes. 18 meses después de la sentencia, algo importante pasó. Ana conoció a alguien. Se llamaba Daniel. Estudiaba en la misma universidad. Era amable, paciente, respetuoso. Cuando Ana me lo presentó, estuve nerviosa. ¿Qué tal si la lastimaba? ¿Qué tal si no entendía su trauma? Pero cuando lo conocí, vi cómo la miraba, con respeto, con cariño genuino, con paciencia. Ana me contó lo que pasó. Me dijo un día cuando estábamos solos. Y quiero que sepa que voy a cuidarla, voy a ser paciente, voy a respetar sus límites, y si alguna vez necesita espacio, se lo voy a dar. Gracias, le dije. Eso es todo lo que pido. Ver a Ana en una relación sana, una relación donde ella tenía poder, donde podía decir no, donde era respetada, fue sanador para mí también, porque me mostró que Carlos no la había roto permanentemente, que ella podía confiar de nuevo y que podía amar de nuevo. 2 años después de la sentencia, recibí una llamada inesperada. Era de una organización llamada Voces contra el Incesto. Habían leído sobre nuestro caso en registros públicos. Señora Hernández, queremos invitarla a usted y a Ana a compartir su historia, para ayudar a otras familias. No sé si Ana está lista para eso. Pregúntele. A veces, compartir nuestra historia es parte de la sanación. Le pregunté a Ana. Su respuesta me sorprendió. Quiero hacerlo. Que quiero que otras chicas sepan que pueden hablar, que sus madres pueden creerles. Así que aceptamos. Y hace un año dimos nuestra primera charla pública. Fue en un centro comunitario. Había unas 50 personas, familias, sobrevivientes, profesionales. Ana habló primero. Contó su historia, no todos los detalles, solo lo necesario, pero habló con voz fuerte y clara. Mi hermano me violó durante 1 año, dijo, y cuando se lo dije a mi mamá, ella me creyó, sin dudar, sin cuestionar. Y eso lo cambió todo. Después hablé yo. Yo no vi las señales, trabajaba demasiado, confiaba demasiado, pero cuando mi hija habló, escuché. Y eso es lo que les pido a todos los padres aquí. Escuchen, crean, actúen. Después de la charla, varias mujeres se acercaron a nosotras. Una mujer de 30 años dijo, mi hermano abusó de mí cuando éramos adolescentes. Nunca se lo dije a nadie, pero escuchar su historia me da esperanza de que algún día pueda hablar. Una madre de 40 años dijo, mi hija me dijo que su primo la tocó. Yo no sabía si creerle, pero después de escucharlas, voy a creerle, voy a actuar. Y supe en ese momento que nuestro dolor tenía propósito, que podíamos usar nuestra historia para ayudar a otros. Compartir nuestra historia de trauma puede ser sanador y puede ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Si esta historia les ha dado perspectiva o valor, déjenme un comentario. Necesitamos hablar más de esto. Hace 6 meses, algo más pasó. Ana se graduó de la universidad, con honores, su carrera en administración terminada, a pesar de todo lo que pasó. En su ceremonia de graduación, cuando subió al escenario a recibir su diploma, me puse de pie y aplaudí más fuerte que nadie, porque ese diploma no era solo un título, era evidencia de que había sobrevivido, de que había prosperado a pesar del trauma. Después de la ceremonia, Ana me abrazó. No habría logrado esto sin ti. Sí lo habrías. Eres más fuerte de lo que crees. Pero tú me diste la oportunidad de ser fuerte, cuando me creíste, cuando elegiste apoyarme, me diste el espacio para sanar. Daniel estaba ahí también, sonriendo, orgulloso.
Después de 2 años juntos, su relación era fuerte y sana. ¿Sabes qué?, dijo Ana mientras los tres caminábamos. Carlos pensó que me había destruido. Pensó que después de lo que me hizo, nunca sería nada. Pero te equivocó, dije. Sí, porque estoy aquí, me gradué, tengo una relación sana, tengo una madre que me ama, y él está en prisión. Yo gané. Hace 3 meses, Ana y Daniel me dieron noticias. Se van a casar. Cuando me lo dijeron, lloré, lágrimas de alegría, porque hace 3 años no estaba segura de que Ana sobreviviría, y ahora está planeando una boda. ¿Estás feliz?, me preguntó preocupada al verme llorar. Estoy más que feliz. Estoy orgullosa de ti, de cómo sobreviviste, de cómo construiste una vida hermosa. ¿Vendrás a la boda? ¿Bromeas? Soy la madre de la novia. Por supuesto que voy. Hay algo más, dijo Ana. Cuando tenga hijos, si tengo hijos, quiero que seas su abuela, activa, presente, porque tú me enseñaste lo que significa proteger a un niño. Me quebré. Sería un honor. La boda es en 2 meses, pequeña, íntima, solo familia cercana y amigos. Carlos no estará, obviamente, todavía en prisión, con 20 años más por cumplir. No, y mi familia, mis hermanos, mis padres que eligieron a Carlos, no fueron invitados. Ana no los quiere ahí, y yo la apoyo. Ellos tuvieron su oportunidad de elegir correctamente, dijo Ana, y eligieron mal. Esta boda es para las personas que me apoyaron, no para las que defendieron a mi violador. Tienes razón, completamente. Hoy, mientras me siento en mi sala escribiendo esta historia, pienso en todo el camino recorrido. Hace 4 años, mi hija me dijo que estaba embarazada de su hermano, que él la había violado durante 1 año. Tuve que elegir entre mis 2 hijos. Elegí a la víctima sobre el violador. Perdí a mi hijo, perdí a mis padres, perdí a casi toda mi familia. ¿Me arrepiento? No, ni por un segundo, porque miro a Ana hoy, fuerte, graduada, comprometida, feliz, y sé que hice lo correcto. ¿Fue fácil? No. Fue la cosa más difícil que he hecho en mi vida. ¿Valió la pena? Absolutamente. Porque al final, una madre protege a quien necesita protección. No importa quién sea el agresor. No importa si es tu propio hijo. La verdad es más importante que la familia. La víctima es más importante que el agresor. El presente es más importante que el pasado. Carlos está en prisión, 20 años más por cumplir. Tal vez salga cuando tenga 48 años. Tal vez no. No me importa, porque ya no es mi hijo. El niño que crié desapareció hace mucho. El hombre que violó a su hermana es un extraño para mí. Y Ana, no, Ana es mi hija, mi orgullo, mi alegría, mi recordatorio de que la sanación es posible. ¿Completamente sanada? No. Probablemente nunca lo estará completamente. El trauma de incesto no desaparece así nada más, pero está viviendo, amando, prosperando, y eso es más de lo que muchas víctimas logran. El trauma no tiene que definir tu vida. Puede ser parte de tu historia, pero no tiene que ser toda tu historia. Si esta historia les ha dado esperanza, suscríbanse a Relatos de Abuelas y compartan este mensaje de supervivencia. Para las madres que están leyendo esto, si su hijo les dice que su hermano las lastimó, créanle, siempre, sin importar quién sea el hermano. Y si ese hermano es su otro hijo, créale de todos modos. Proteja a la víctima, no al agresor. Sé que es imposible imaginar, sé que duele más de lo que palabras pueden describir, pero es lo correcto. Y al final, hacer lo correcto es lo único que nos permite dormir por las noches. Para las víctimas de incesto entre hermanos, hablen. Cuando estén listas, cuando se sientan seguras, pero hablen, porque el silencio solo protege al agresor, nunca a la víctima. Y para las sobrevivientes, la vida después del incesto es posible. No será la misma vida que habrían tenido, pero puede ser hermosa de todos modos. Ana es prueba de eso, yo soy prueba de eso, y ustedes también pueden serlo.
Esta ha sido mi historia. La historia de una madre que tuvo que elegir entre sus 2 hijos y que eligió proteger a la que necesitaba protección. No me arrepiento. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, haría exactamente lo mismo, porque eso es lo que hacen las buenas madres. Protegen, sin importar el costo. El mes pasado, Ana me dijo algo que nunca olvidaré. Estábamos tomando café en mi sala, hablando sobre la boda, sobre su futuro, sobre todo. Mamá, dijo de repente, necesito decirte algo. ¿Qué? Durante mucho tiempo tuve rabia contigo, por no haber visto, por no haber sabido lo que Carlos me estaba haciendo. Mi corazón se hundió. Lo sé, y lo siento tanto. Déjame terminar, interrumpió. Tenía rabia, pero mi terapeuta me ayudó a entender algo. Tú no podías saber lo que Carlos escondía tan bien, pero cuando supiste, actuaste, inmediatamente, sin dudar. Debí haber sabido antes, pero no sabías. Y eso no es tu culpa, es de Carlos, es solo de Carlos. Lloré. ¿De verdad lo crees? Sí, y más importante, te perdono, por no haber sabido, por no haber estado ahí cuando él me violaba. Te perdono, porque cuando importó, cuando finalmente hablé, me creíste, me protegiste, y eso lo cambió todo. Nos abrazamos, y sentí un peso levantarse que había cargado durante 3 años. El peso de la culpa, el peso del ¿qué tal si? El peso del debí haber sabido. Ana me había perdonado. Y tal vez, solo tal vez, yo podía empezar a perdonarme a mí misma. Gracias por escuchar. Gracias por leer. Y si esta historia ayudó, aunque sea a una persona, a tomar la decisión correcta, entonces valió la pena compartirla. Cuídense. Protejan a los vulnerables. Crean a las víctimas y recuerden siempre, la verdad importa más que mantener una familia unida en base a mentiras.